Hola y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión voy a mostrar cómo hacemos una banqueta eh, con control de elevación, bueno, en las banquetas, ¿sí? Por ejemplo, ya en el Civil tenemos este subassemble, ¿sí? Que nos permite crear taludes con banquetas, ¿sí? Pero no nos permite controlar, o al menos yo no sé, ¿sí? No, realmente, esta no nos permite controlar los niveles en que está, como que se hagan de forma horizontal con un control de elevación, ¿no? En cambio, que que tenemos del lado izquierdo, del lado norte, vemos en las secciones transversales. ¿Qué pasa? Este lado que está acá es el que tenemos el civil. Aquí tenemos 4179, más adelante tenemos 4195. ¿Por qué? Porque él va a ir controlando siempre esta altura del primer talud en función de una configuración inicial. Ahora, ¿cuál es la propuesta del subassemble que hago yo? Hago prácticamente una réplica del mismo con una configuración aparte, que es que donde yo puedo ajustar, ¿sí?, la banqueta a una altura de control, ¿sí? No necesariamente. Yo, por ejemplo, yo con darle una sola elevación, cualquier elevación de esta, ¿sí?, cualquier elevación que tenga toda esta banqueta, con dar una elevación de control, él me va a determinar las demás, ya sea superior o inferior a la calzada, dependiendo de las alturas máximas de corte. Entonces, como vemos acá, en las secciones, por ejemplo acá, tenemos en la progresiva 420 que tenemos que la banqueta está a 40. Pero si vamos en la próxima, sigue estando a 40 en la próxima porque se va ajustando la altura de del primer talud, va a ir ajustando, creciendo o reduciéndose en función para ajustarla a un nivel de control que ya hemos establecido, ¿sí? Por supuesto, todo esto yo voy a explicar cómo generamos las ecuaciones y las fórmulas para llegar a determinar esto. El uso principal que tiene este tipo de banqueta es para vías, por supuesto, donde la visual que se va a tener va a ser donde transitando la vía, y las banquetas van a estar en sentido horizontal. Se va a ver que están todas en horizontal, ¿sí? Y no es que van eh, a la par con el relieve o la rasante de la vía. Entonces, yo hice exactamente el mismo, lo único es que yo le ajusté acá una configuración de sí o no, si quiero o no que se ajuste. Yo, por ejemplo, en este caso, si yo colocara no, yo estuviera convirtiendo automáticamente este subensamblaje en el que trae el civil. Y yo si coloco sí, yo lo estoy transformando en un subensamblaje con control de elevación. Esto también tiene uso en la parte de las partes mineras, pero eso ya lo vamos a ver en otro caso. Bueno, sin mucho más que decir, empecemos y espero que les guste. Bueno, ahora sí, empecemos. Bueno, para empezar su ensamblaje y hacerlo lo más rápido que se pueda, porque va a demorar mucho, porque hay que explicar muchas ecuaciones complejas. Yo previamente ya creé una lista de parámetros de entrada, ¿sí?, que tenemos acá, y tengo un parámetro objetivo que es la superficie, ¿sí? Ahora bien, ya yo tengo todo el diagrama de todo lo que vamos a hacer hecho. Como esto es un ensamblaje ya intermedio avanzado, no es necesario, o yo no puedo explicar cómo se crea un punto auxiliar, que es esto, porque ya sería volver atrás. Y para eso hay videos muy básicos donde ya voy explicando paso a paso cómo se crea todo eso, qué es una decisión, todo eso. Entonces, yo solamente voy a explicar el flujo de trabajo para enfocarme realmente en aportar el conocimiento de
cómo creamos las operaciones lógicas para resolver este problema de el subensamblaje, de controlar las banquetas. Primero, creamos una carpeta, una secuencia, con 3 puntos auxiliares. Un punto auxiliar 1 que va a ser nuestro origen, un punto auxiliar 2 que va a ser tipo slow surface anclado al P1 con proyectado con menos fill slope, que es nuestra pendiente de relleno, hacia la superficie existente. Yo voy a variar esta que tenemos acá, exit surface, es nuestro parámetro objetivo. Yo lo voy a modificar manualmente. Solamente hago clip y arrastro, sostengo y voy arrastrando hacia una elevación cualquiera. Se va a modificar acá automáticamente. En este caso, vemos acá que ha aparecido el punto auxiliar 2 con la línea auxiliar 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente esto va a aparecer cuando esté en relleno. Si yo subo esto automáticamente ahora aparece el punto auxiliar 3, que es solamente para la parte de corte, que tenemos acá el corte. ¿Sí? Eso es básico. Ahora, continuamos. La siguiente carpeta que vamos a colocar son variables básicas para que vamos a usar en todo lo que resta del flujo de trabajo. Abrimos, ¿sí? Y yo voy a crear acá una variable que se llama slowCal, es pendiente de cálculo. ¿Qué es esto? Como esto es un subensamblaje de corte y relleno, nada más tengo dos operaciones, o es corte o es relleno, no hay más ninguna. Entonces yo coloco aquí una función que diga, si AP2 es válido, existe, me va a usar menos fill slow, pero aquí hay un detalle. Yo uso esta operación que dice setType porque necesito convertir ese valor que está en fracciones, en decimales, en fracciones que digo, en decimales, ¿sí? Entonces, con esta operación setType, yo pongo menos fill slow tipo doble, si voy a convertir ese valor a un doble, es decir, 2 a 1 es igual a que yo diga 0.5. Igual acá, setType could slow. Si ese punto, si es válido, me va a dar el relleno, es decir, me va a usar la pendiente de relleno. Si no es relleno, es corte. Entonces, por defecto, si no es relleno, me va a usar ahora la pendiente de corte, que es cut slow. ¿Sí? Eso primero acá. El segunda variable va a ser exactamente, yo copié y pegué esa misma ecuación. Pero ¿qué pasa? Porque yo tengo acá, hay tres valores, tres parámetros que son las pendientes, las alturas máximas de corte y las pendientes que van a tener las banquetas, ¿sí? O las bermas, banquetas, ¿sí? Que van a tener en el talud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el segundo caso, yo voy a hacer las alturas máximas de corte de cálculo. Si AP2 es válido, me va a usar menos fill H, ¿sí? Que es este valor que tenemos acá. Si no, me va a usar la altura máxima de corte, que es 3. Bien. Eso es lo que me está haciendo esta cosa. Él me va a cambiar automáticamente las alturas máximas, ya sea para corte y relleno, automáticamente. Igual acá la benchLowCalc me va a seleccionar entre estos dos tipos de pendientes cuál me va a usar, ya sea para corte o relleno. Cuando esto sea la banqueta esté en corte, me va a usar esta que tenemos acá, y cuando esté en relleno me va a usar la otra. Ahora bien, yo voy a hacer acá unas variables para colocar el nombre automático en función de sea corte o relleno. Copio la misma ecuación. Entonces, para el punto 1, sí, yo lo voy a llamar P1, P2, P3. Tengo P1, P2, P3 y Pn, que es P final.
La lógica que use para estos cuatro nombres es igual. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, creo que primero, si AP2 es válido, si está en relleno, me va a usar el nombre Hagen y Hagen Fill. Si no, me va a usar Hagen y Hagen corte. ¿Por qué? Porque se supone que si no está en relleno, está en corte. Igual acá el P2, P3 y el P final igual. Con las líneas pasa lo mismo. Si AP2 es válido, me va a llamar todos los valores de una manera y si no, me lo va a llamar de otra forma. Aquí en este caso yo lo coloqué los dos igual, ¿sí? Solamente porque yo quiero dibujar acá esto está como que de más, pero bueno, ya lo hice así. También tenemos acá otro nombre que es el L2, que acá sí me va a servir porque voy a poder diferenciar una línea, colocarle el nombre a un link. Cuando esté en corte y cuando esté en relleno me lo va a diferenciar. Si AP2 es válido, me va a poner un nombre Daylight Fill, porque está en relleno. Si es corte, me va a dar un Daylight Cut porque está en corte. Yo uso los mismos nombres que tienen los ensamblajes dentro del CD. Ahora bien, yo vengo acá, voy al siguiente nivel, ¿sí? Y acá es una propuesta diferente a la que ya hemos usado. Porque yo siempre coloco is layout como verdadero, del lado verdadero. Pero yo en este caso, para como ver que se puede hacer diferente, eh, voy a usar el lado falso. ¿Sí? Entonces, vengo acá y está el lado falso. ¿Y qué pasa acá? El lado falso, si la size layout es false, es decir, no existe, por ejemplo, en este caso actual no existe, cuando sea falso me va a dibujar de este lado y cuando sí exista, sí es como que lo inverso, ¿no? Porque yo quiero que se dibuje del lado falso. Cuando no es falso, cuando sea igual a falso, lo va a dibujar del lado falso, por supuesto. Y ya del lado verdadero es porque ya es el drywall model, ¿sí? El que tenemos ahora es el dibujo real del corredor, ¿sí? Entonces, yo voy a dibujar la parte verdadera que mismo acá y unimos. Y acá P1, no lo dejamos unir. Bien, ahí está. Creamos nuestro primer punto, el punto de anclaje básico, que es el P1. Está el origen, nada. ¿Y cuál es el nombre? El P1 name, el que acabamos de explicar hace un momento. Que va a cambiar en función de cuándo se muevan estos puntos auxiliares. Fíjense acá que el punto se llama ahora Hagen y Hagen Fill. Pero si yo muevo esta línea existente, lo pongo hasta acá, cambia. Ahora es Hagen Cut, no es Hagen Fill. ¿Sí? Eso es lo ventaja que tiene crear nombres dinámicos, que ya lo hemos tocado en otro video anterior de cómo se crean y cómo funcionan. Ahora bien, aquí viene nuestra primera ecuación. ¿Sí? Bien. Si yo tengo acá, yo voy a calcular nada más del lado verdadero de esto. Va a ser el talud simple sin banqueta. Un talud simple sin banqueta que solamente va a llegar hasta las alturas máximas de cortes y rellenos. Después de allí tienen que aparecer banquetas. Eso es lo que ocurre. Entonces, si AP1Y menos AP2Y es menor o igual a la altura máxima de relleno, es decir, si esta altura y esta altura es menor o igual que la altura de estas tres, y además existe y además está asignado un parámetro, me va a dibujar este punto. Si no, también tenemos el caso o subimos y analizamos, porque tengo una ecuación, una expresión acá que dice OR, que significa o es una cosa o es otra cosa. Hay dos condiciones que me van a ser verdaderas. Entonces, o si AP3Y menos AP1Y es menor o igual a la altura máxima de corte y además existe, me va a hacer un talud simple que va a ser hasta la altura máxima de corte.
Yo uno acá. Bien, perfecto. ¿Y ahora qué pasa acá? El punto 2 es un punto simple, tipo slope surface. El código va a ser punto final porque ya ese punto tiene fin. Yo vengo acá. Yo sé que, por ejemplo, la altura de corte y relleno de mis dos puntos es 3 metros. ¿Sí? Pero si yo sobrepaso esta línea de 3 metros, esa línea va a desaparecer. ¿Sí? Vamos viendo acá, está en 2.27. Pero si yo sobrepaso a 4.74, él desaparece porque ya está dando un valor error. Ya no existe ese término. Igual acá, cuando yo lo pongo acá del lado de relleno y vemos que es menos 4 metros, sabiendo que la altura máxima de relleno es 3 metros, él no me va a dibujar este punto. Porque esto es un talud simple, un talud básico, hasta el límite de la altura máxima. Ya después cuando llega a la altura máxima necesita banqueta. Entonces si yo bajo un poquito acá, me aparece, ¿sí? Y fíjense, los nombres van dinámicos. Ven acá. Bueno, asigno acá. Fíjense acá que la pendiente que yo voy a usar es slope cálculo, porque la slope cal, ella va a determinar si me voy a usar relleno o una pendiente para relleno o para corte. ¿Sí? El nombre va a ser L y LX. ¿Sí? Yo asigno L y LX. ¿Por qué? Porque LX son ya dos variables que ya yo les expliqué en el principio. Esto llega hasta acá, fin, porque es un talud simple, hasta las alturas máximas de corte y relleno. ¿Sí? Ahora viene la parte falsa. ¿Qué pasa? Yo hago acá dos preguntas. ¿Sí? Que estas dos preguntas. Yo digo acá, yo quiero que se ajuste la elevación. Si adjust elevation es igual a sí y además bench elevation, este valor es 0. ¿Por qué 0? Porque es como que yo quiero poner una condición de que cuando esté en 0, yo aún no tengo ni idea de qué es lo que yo voy a hacer. Es como que yo quiero hacer que el corredor corra, no va a correr ni siquiera. ¿Por qué? Porque no tiene asignado todavía un parámetro de control. Sí, porque digo, bueno, lo voy a hacer correr normal y después yo voy a determinar, bueno, yo quiero que las banquetas estén en unos múltiplos de 40, 43, 37, así que vayan como en ese orden, ¿no? Entonces, yo vengo acá del lado verdadero y acá es donde vienen las variables más complicadas que tengo para explicar de todo esto, ¿sí? Yo voy a entrar a esta carpeta y primero, yo voy a calcular acá un valor superior e inferior sobre, como es un valor de control. Yo tengo un valor de control que es este que tenemos acá, pero yo voy a necesitar determinar un valor superior y uno inferior al punto 1. Fíjense una cosa. En este punto, el valor superior, sub, si bench elevation, voy a explicar acá y después voy a seguir a explicar esto con valores reales. ¿Sí? Entonces, bench elevation, que es 43, es mayor o igual a P1 elevation. P1 elevation es el origen. En este caso es el origen, pero en el caso del civil ya sería el borde de la calzada. P1 elevation, estamos hablando de elevaciones, de cotas. Me va a usar base elevation, si no me va a usar una ecuación compleja, que es lo que yo necesito entrar en profundidad y explicar bien qué es lo que significa esto. Cierro acá y yo voy al civil. Acá yo voy a explicar esto muy detalladamente. Bien, yo vengo acá, me voy a llevar a cualquier sección, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo veo esto acá 40, 43. Vamos a poner, o voy a poner acá un rectángulo para ver, para poner en estudio estas tres, para ver algo acá. Yo, por ejemplo, del lado izquierdo yo tengo la banqueta que trae el civil y del lado derecho yo tengo la banqueta que yo he creado, que está controlada
los taludes. Entonces, ¿qué pasa? Aquí dice 40, 37, 34, 31. ¿Qué pasa? 43 menos 3 es 37, 37 menos 3 es 34, porque son las alturas máximas de relleno. Ahora bien, esta altura inicial siempre va a ser variable porque necesito ajustarla para que me dé a un múltiplo del valor de valor de control. Yo, por ejemplo, vengo acá, 40. Yo voy a mi su ensamblaje y yo voy a poner acá como control, yo voy a poner 40. 70, aquí dice 43, por ejemplo, yo voy a poner 40. Por ejemplo, ¿sí? 40. Yo voy a regenerar. Estaba en 43 como un valor de control. Pero ahora yo voy a agarrar y yo voy a ponerlo en 40. ¿Qué va a pasar? Cierro acá y cierro acá. No va a pasar absolutamente nada. ¿Pero por qué? Porque este es un valor de control. 40, 43, 40, 30. Si yo voy un poco más arriba, si yo pudiera, debe haber una que sea 43, por ejemplo, en este caso. Porque es el múltiplo que le siga el escalón, ya sea para arriba o para abajo, va a ser 3 metros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Que eso es lo que yo llamo una elevación de control inicial 1. Ahora, yo necesito determinar una estación de control secundaria para arriba y una para abajo. Que eso es lo que yo voy a explicar ahora acá. Por ejemplo, si yo digo acá, esto está en 43, por ejemplo. Yo nomás hice esto como control. 43. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que 43 y el punto del P1, la elevación del punto P1 es 39,30, que es la elevación que tiene ese punto en ese lugar. Y el punto que tiene acá en estos otros lugares es 44,79. Y acá es 43, casualmente igual, ¿no? Pero en sentido de relleno ya está en corto. Entonces yo vengo acá, yo digo, cálculo de elevación superior. Si 43, si base elevation, que es 43, es mayor o igual a P1 elevation, acá no puse más, pero tengo que escribirlo. Punto elevation, ¿sí? Que es 39,30, ¿sí? Si ese valor es mayor, 43 es mayor que 39,30, me va a usar 43. Si no, me va a hacer un cálculo. Yo no voy a hacer el cálculo porque ya es obvio que el valor que va a usar acá como elevación superior es 43. ¿Pero por qué? Porque el valor de acá es por debajo de ese valor. Ahora, a ese mismo yo voy a calcular un valor inferior, que es este. ¿Cuál sería el valor inferior? Si 43 es menor que 39, que no es así, 43 no es menor que 39, entonces me voy a usar 43. En tal caso, ahora me necesita calcular. Entonces yo tengo acá base elevation, la ecuación es la siguiente. Base elevation, que es 43, menos la altura máxima de relleno, ¿sí? Que es 3 acá, el max ceiling, ¿sí? Que es una expresión que yo utilizo para llevar un término hacia su máximo entero. Entonces, ¿qué valor máximo entero yo voy a llevar a su máximo entero? Este que tenemos acá, que es max ceiling de techo, ceiling. Entonces tenemos base elevation, que es 43, menos el P1 elevation. Entonces tenemos acá 43 menos 39,9 entre 3. Entre 3. ¿Qué yo calculo acá? Al yo dividir esa altura entre 3. Proporción que hay de alturas máximas. Es decir, hay 1.003 alturas máximas, ¿sí? Banquetas. El max ceiling de 1.03 es 2, que es este que tenemos acá. Más 5, ¿por qué más 5? Porque yo no quiero tampoco tener un número ajustadito allí, sino como que un número
de banquetas que esté por encima. A mí no me interesa que sean 100, porque yo voy a calcular eso después, yo lo voy a ajustar con una ecuación de cálculo. ¿Sí? Entonces, esto más adelante en otros ensamblajes también yo voy a volver a explicar esto, porque es muy interesante esta ecuación, esta el ceiling y el floor. Entonces tenemos 2 más 5 serían 7. 3 por 7, 21. Y a 43 yo le resto 21, me va a dar 22. Entonces el valor, la elevación inferior de control de acá, secundaria, va a ser 22. ¿Pero por qué? Porque está por un valor que está por debajo. Si yo empiezo a sumar 22 más 3 más 3 más 3 más 3, me va a dar 43. Si lo sumo 7 veces 3, me va a dar 43, que es lo que yo hice. ¿Sí? Busco encontrar un valor que esté por debajo, que sea múltiplo de 3. Ahora, ya yo tengo este valor acá, e igual yo calculé ese mismo valor, yo lo calculé. En este caso, por ejemplo, que la elevación superior a 43 no es mayor e igual que 44. Yo necesito calcular, hacer lo mismo, pero en un sentido inverso. Vean una cosa acá, 44 es 79. ¿43 es mayor que 44? No. Es decir, que no me va a usar 43. Entonces yo necesito hacer una ecuación, en vez de resta va a ser una suma. Entonces yo veo acá 43 más 3, que es la altura máxima de corte, ¿sí? Por el max ceiling de 44,79 menos 43 me va a dar 1,79. Entre 3 me va a dar 0,59. El max ceiling de 0,59 es 1. Y 1 más 5 son 6. Y 6 por 3 es 18. Yo sumo 43 metros. 43 metros más 18 metros me va a dar 61. Entonces la elevación superior de control secundaria acá en este caso va a ser 61. ¿Por qué 61? Porque es un valor que está por encima. Yo lo que necesito es calcular múltiplos de 3 que tengan una paridad con mi estación de control principal, que es 43. Igual, yo que cuando calcula acá el valor inferior, automáticamente 43 es menor que 44. Sí. ¿Qué valor me va a usar? 43 automáticamente. ¿Sí? Ahora, esto está clarísimo acá, que es esta ecuación y esta ecuación. Ahora, la diferencia de elevación. Yo digo acá, si AP3 es válido, es decir, si está en corte, me va a hacer igual a elevación superior, que la acabamos de calcular porque es un valor que está por encima de P1, menos el P1 elevation, me va a dar un valor entero positivo. Si no, me va a usar P1 elevation menos elevación inferior. ¿Sí? Tenemos acá el menos elevación inferior. ¿Por qué? Porque P1 siempre va a ser mayor que elevation inferior. Porque para eso es que yo calculo, voy al civil. Entonces, por ejemplo, en esta estación del 820, yo digo acá, con valores reales, si AP3 es válido, en este caso AP3 no es válido. ¿Sí? Porque no está en corte. El AP3 es válido solamente cuando está en corte. Entonces, si AP3 es válido, me va a ser igual a 61 menos 44,79, que es 16,21. Si no, va a ser 44 menos 79, 44,79 menos 43, que es 1,79. Entonces la diferencia de elevación que aquí él va a usar va a ser 1,79, que es esta diferencia de elevación que tiene 1,79 acá, que aquí dice 1,78, pero redondeándolo, esa es la diferencia de elevación que tiene esa estación en este punto, que eso es lo que yo calculo acá. En cambio, en el otro lado, la diferencia de elevación es 3,10, haciendo el mismo cálculo, pero como acá está en corte, me va a usar este primer valor, que es 3,10. Entonces, si yo vengo acá, desde el punto 1 hasta acá, hasta 43, hay 3,10. Pero yo necesito dibujar una banqueta un poquito acá, como tenemos acá, que sea bien pequeña, para poder complementar. Porque no puedo llevar directamente a 3,10. Sí, tengo 3,10, pero mi primera banqueta no va a ser esta, sino tiene que haber una banqueta mucho más pequeña
que me sea como que de colchón para poder arrancar las otras. Esto que tenemos acá debe ser de 0.10 y esta que tenemos acá es de 3. ¿Sí? Eso es lo que me está haciendo, es calculando esto. Ahora bien, todo lo que yo estoy calculando acá es para calcular esta altura inicial. Nada más, yo necesito calcular altura inicial. Venimos acá y yo calculo el número de bench. ¿Sí? Entonces, si AP3 es válido, si AP3 está en corte, me va a usar diferencia de elevación entre max cut h, que sería la altura máxima de corte. Yo al dividir esta diferencia entre la altura máxima de corte me va a decir cuántas porciones de banquetas hay. Y si no está en relleno, si no está en corte es porque está en relleno. Entonces, ¿qué hago? La misma diferencia de elevación entre relleno. Venimos acá ahora. Y yo, número de bench, por ejemplo, para 200. En la progresiva 200. Bien. 3.10 entre 3 da un valor. Y 3.10 entre 3 me va a dar otro valor. Porque acá es exactamente igual. Porque yo estoy usando dos valores iguales para corte y relleno. Pero cuando yo modifique eso, esto va a ser diferente. ¿Sí? Entonces la diferencia de elevación que tiene aquí, esto que me está dando acá, 1.03333, es que hay 1.0033 banquetas. ¿Sí? Puede ser 1.5 banquetas, 2.5 banquetas. ¿Qué significa 2.5? Que hay dos banquetas y media, es decir, dos banquetas de 3 y 1.5, un pedazo de 1.5. Eso se calcula acá y eso se calcula en este lado también que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, 1.79 entre 3, me da 0.59. Bien. Ahora venimos número de bench inferior. Es decir, número de bench mínimas. Tenemos que convertir este valor ahora en un valor exacto. Para eso está la ecuación, el max floor, que está el max ceiling y el max floor. El max ceiling te lleva al máximo entero positivo. Al máximo entero positivo y el max floor te lleva al inferior entero positivo más cercano. ¿Sí? Que es lo que pasa acá. Entonces vamos al civil y explico esto acá. Por ejemplo, el número de bench inf de este valor 0,59 es 0. Es el inmediato inferior es 0. Y para este lado, el inferior acá sería 1.03, sería 1. Ahora bien, ¿cómo calculamos ahora lo que es la constante? Que es nuestro próximo. La constante es ese trocito de porción de banqueta que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Yo vengo acá, el número de bench menos bench inferior sería 1.03 menos 1, me va a dar 0,03 bench, 0,03 banquetas. En este caso. Y en el otro caso, yo digo 0,59 menos 0 me da 0,59 bench. Entonces, aquí podemos explicar el último paso, que es la start ash bench, que sería como la altura inicial de la primera banqueta. Todo esto se hizo para determinar ese valor. Ese es el más importante, la altura que va a tener mi primera banqueta. Ahora, fíjense qué tiene esto, constante bench o la altura máxima de corte calculada, porque esto va a variar ya sea para corte o para relleno. Vuelvo. Entonces, vengo ahora acá, a este punto que tenemos acá, bien. Entonces, 0,03333 por 3, ¿sí? Que es la altura máxima, en este caso no sé si es de corte, que es 3, me da 0,999. Si yo vengo por acá y yo mido con una cota simple acá, ping, y
Esperemos que no se cuelgue. Vamos acá, acá. Y acá, bien. Bien, venimos acá. Es 0,1333. Entonces, 0.10 es nuestro valor, ¿sí? Entonces, eso es lo que me está calculando acá. 0,9999. Esa es nuestra primera. Eso es lo que yo estoy calculando acá. ¿Cuánto es la altura de la primera banqueta de control? Ya lo demás después se va a ir haciendo. Ya se supone que lo demás es el complemento de que continúa creciendo 3333 o un talud simple, porque no fue un talud muy grande. Que eso ya vemos otro caso más adelante. Ahora bien, vamos al caso del otro. Venimos acá. Y entonces tenemos acá la constante Bayes, que es 0,59 por 3. Me va a dar 1,79. Entonces la primera altura que tiene, esta es 1,79 por ejemplo, acá, porque lo llevé a 2. Acá es 1,78, ¿sí? Entonces, esa es la altura que me está calculando el signo. Entonces acá me da con diferencia de por qué, por los decimales. Entonces, pero mientras el cálculo nos respete bien todo esto, que nos den números, los números que nosotros realmente queremos, es lo más importante. Bien, entonces, ¿qué hago yo acá? Yo voy a calcular acá, yo voy a hacer mi primer punto de anclaje, donde esta va a ser todo eso que hemos calculado es para hacer ese punto auxiliar 4, que es el que va a hacer absolutamente todo por nosotros. Sí, entonces, fíjense acá, punto auxiliar 4, tipo slope delta y, fíjense que es delta y, porque yo estoy calculando la start range es un valor vertical, el 1,79, 0.10 que habíamos calculado, ese es el valor que él va a meter allí en ese lugar. Y slope calva es, si está en corte, me va a usar el corte, y si está en relleno, me va a usar la pendiente de relleno. No tiene más nada este punto, es un punto simple sin nada. Ahora bien, eso creo que es lo más complicado que yo voy a explicar acá. Y entonces, fíjense una cosa, continuamos, ¿sí? Y entonces, acá me ha creado la primera banqueta, ¿sí? Entonces, esta P2 es exactamente el mismo P2 del otro. Pero ¿qué pasa? Fíjense una cosa. Yo voy a repasar un poco. Yo siempre trato de colocar los mismos nombres. Uy, se me apaga la computadora. Ya voy a conectar. Bien, perfecto. Continuamos. Entonces, P2, como vimos acá al principio, es el primer talud. ¿Y qué es este P2? Y L1, el primer talud, pero completo solamente, este va a ser el primer tramo de talud. Yo siempre coloco, este P2 va a ser igual a este mismo P2, ¿sí? Entonces, P3 y este P3 son iguales, ya más adelante lo vamos a ver, porque siempre trato de que los elementos tengan el mismo nombre, porque este P2 nunca va a ser, este P2 igual, nunca se va a coincidir, nunca se van a coincidir entre ellos jamás, ¿sí? Entonces, tenemos acá este primer punto. ¿Cuál va a ser el nombre de este? P2. ¿Por qué? Base inch, porque es el inicio de la banqueta. Slope curve. ¿Cuál va a ser el delta y? La altura inicial de la banqueta. ¿Sí? Y acá creamos una variable, definición variable, creamos una variable nueva, que va a ser la bench calc. ¿Sí? Bench wcalc. Esto es muy importante acá. La bench W calculada, bench K, que es acá, que es 1.5, es el ancho que va a tener la banqueta arriba. Entonces, ¿qué pasa? Este ancho va a variar. Ya más adelante, ya lo voy a explicar por qué va a variar.
Entonces, yo calculo acá y benchcal en este caso va a ser W, es decir, va a ser el mismo valor. Y acá es donde pasa un caso, pasa algo, ¿no? Entonces, yo voy al sigue. Y yo veo acá, por ejemplo, en este caso, vamos a ver en mero planta qué es lo que ocurre. Yo necesito que ella se vaya metiendo la banqueta y achicando en función de eso. Por ejemplo, que cuando está empezando, el ancho de la banqueta, del talud y la banqueta es el mismo porque está empezando. Pero una vez que ya la longitud inclinada que tiene la que tiene ya la ¿cómo explico esto? Que ya después que pasa el talud inclinado va a ser 1.5, ya deja de hacer un ajuste, porque yo necesito que ajuste a juro para que pueda ir achicándose y se vaya haciendo hasta 0 y empieza nuevamente, como pasa acá, ¿ve? Acá empieza de 0, acá se achicó hasta los mínimos y volvió a crecer. Y acá empieza a crecer porque esto es un relleno. Acá se muestra que toda esta zona está en relleno, toda esta está en corto. Vengo acá. Entonces, vengo que digo, si L1 length, que es esta ancha, la longitud length, fíjense que no es length x ni length ni length y, sino length, la altura inclinada, es menor o igual a este ancho 1.5, me va a ser un valor verdadero. Pero ¿cuál va a ser ese valor? Fíjense que luego max abs, que es una expresión para convertir eso en valor positivo, va a ser igual a esa longitud. Es decir, me va a usar esa longitud como banqueta. Si es falso, es decir, si esa altura es mayor que eso, ¿qué me va a usar? Esa misma bench de cálculo, que es este valor que tenemos acá. Va a pasar por acá y va a ser esto. Esta variable que tenemos acá es la misma que tenemos en la anterior, pero esto ya es una variable de cambio. Entonces, tenemos dos tipos de variables, definición de variable y cambios de variable. Es decir, yo con la sec variable yo modifico un valor anterior definido. Es decir, pero sigue siendo el mismo valor. Por eso cuando yo uno acá, este punto, ¿sí? P3, al yo unir acá, ya hemos creado acá nuestra primera banqueta. Pero esta banqueta, yo a ver si se puede hacer así, voy modificando. Por ejemplo, aquí voy a colocar 2. Vean una cosa, vamos a colocar acá 0.5, por ejemplo. O 1. Sí, 2. Bien, acá. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos la banqueta 1.5 y acá tenemos este talud. Pero si este talud fuera menor, ¿verdad? ¿Qué hiciera acá? Si esto fuera acá, 0.5 de ancho, que en la banqueta fuera de 0.5. Pero ¿qué pasa? Que definimos una variable, acá la modificamos. Si esa de longitud es menor a 1.5, me va a usar la misma longitud como banqueta. Pero si es mayor, me va a usar el ancho de la banqueta, que es normal, que es 1 metro. Bien, acá dejamos hasta acá esta parte. Ahora bien, cuando yo escriba acá, que yo digo que acá que no quiero que tenga ajuste, que es lo que acabamos de escribir, es lo que va a hacer dibujarme una banqueta como está en el civil. Es decir, este lado que tenemos acá es una banqueta del civil, ¿sí? Y aquí lo que hacemos es un punto 2. Fíjense acá que tenemos N2, slope alta, y acá utilizas las pendientes máximas. Acá no utiliza ajuste, no utiliza absolutamente nada. Y entonces, ¿qué hacemos acá? Acá, en esta parte, yo voy a bajar un poco más. Acá yo tengo que volver a lo que hice de los puntos iniciales del punto auxiliares 1, tengo que volver a crear estaciones de control. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Ya tanto este lado como este lado hemos llegado a la primera banqueta. Está creado la primera banqueta. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué ocurre acá? Yo necesito ahora controlar esto.
y yo creo dos puntos. Estos dos puntos, el AP5 y el AP6, es exactamente los mismos AP2 y los mismos AP3, pero de cortes relleno. Esto es para relleno y este es para corte. Yo subo acá y vean, está en relleno. Porque yo voy a hacer exactamente las mismas preguntas nuevamente. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué ocurre acá? Yo esta parte que termino acá, yo la voy a conectar a este lado. Pues yo quiero que ahora estos continúen, estos dos se conecten acá. ¿Sí? Entonces, pero ¿por qué yo no lo conecto más arriba? Porque si yo conecto esto más arriba va a haber un choque de nombres, va a haber un doble de P3 y no puede haber doble de 3. Porque a esto correr, él va a empezar de acá y corre hacia abajo. Estos valores no existen para este flujo, porque esto es un flujo de trabajo. Entonces, yo voy a analizar exactamente esta misma ecuación que estamos acá, es la misma ecuación que está creada al principio. Entonces, este lado que tenemos acá es un talud simple y este lado es la banqueta completa. Entonces, venimos acá y yo pregunto en la decisión, por ejemplo, si AP6 menos 0.3y, que es este que tenemos acá, es menor o igual a la altura máxima de corte y AP6 existe, me va a dibujar un talud simple. Porque estamos hablando de que si es menor a 3 metros, me va a dibujar simplemente un talud, una porción de talud. Igual acá, yo vengo acá en la sección de relleno, vengo a la sección de relleno, ¿y qué va a hacer acá? P3, si P3, que es este valor que tenemos acá, voy a acercarme un poco más para que se pueda ver. Voy a quitar estos códigos. Bien. Venimos acá. Bien. Si P3Y, que es este valor. Uy, pero no mostré. Aquí está. Bien. Si P3Y menos AP5Y es menor o igual a la altura máxima de corte, que es 3, y además existe, y es AP3 is valid, me va a dibujar un talud simple. Yo vengo acá. Si esas funciones son verdaderas, fíjense acá que me dibuja un talud simple. Este punto es exactamente un punto 2 simple. Este es un talud inferior a 3 metros. Fíjense acá, P4, el valor, el nombre que usas es P final porque es una culminación. Los nombres también son culminación, ya sea para este. Si yo extiendo un poco más acá, él va a desaparecer. ¿Sí? Porque ahora tendría que hacer banquetas infinitas. Ya no es un control nada más. Bien. Pero ¿por qué yo hago esto? Porque ya yo sé que esta segunda banqueta que voy a generar acá sí es una banqueta infinita. ¿Sí? Entonces yo vengo acá y subo. Voy a bajar un poco más. Y ahora me está dibujando la misma línea. Me la está dibujando ahora acá. Porque es una porción. Esta línea aún no ha llegado a un máximo de 3 metros. Pero si yo subo un poco más, esa línea... Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Me genera un error. Realmente no sé cuál es el motivo, pero mi sospecha es debido a todas las ecuaciones y todo ese sistema lógico que yo estoy creando, que no está mal, ya es como un error del programa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya vimos que cómo funciona, ¿no? Ahora yo voy a unir este lado, que es el lado de ya lo que me empieza a hacer lo que es la banqueta normal de el Civil 3D. Entonces, ya yo esto todo lo probé, está todo funciona perfecto. Entonces, yo voy a subir esto y voy a ponerlo por acá, por ejemplo. En acá vemos que me ha generado todas las banquetas, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ya he sobrepasado el nivel en el cual ya él no necesita en la segunda parte solamente un talud simple, sino necesita ya
que me haga taludes consecutivos en forma escalonada. Entonces, ¿qué yo hago acá de este lado? Venimos acá, yo lo que he hecho es mismo punto 4, pero este punto 4 ya mide la altura total de talud. En este caso es la altura máxima de corte. Si fuera relleno, sería esta la altura máxima de relleno. Me va a dibujar también una línea totalmente que sea del ancho de 1.5. Y ahora si yo acá le agrego esta función, que es el loop geometric, que me empieza a replicar eh, una y otra vez un mismo elemento. Ojo acá. Acá yo lo creé en este orden, L4 y L3, sobre Existing Surface, con un número de repeticiones de 10. Acá pudieran ser la cantidad de repeticiones que se estime que se vayan a necesitar. ¿Qué significa esto? Es la cantidad de veces que se va a duplicar esta sección. ¿Por qué yo no duplico esta sección principal? Porque esta sección principal es variable y suele ser más pequeña. Entonces lo que me pasaba al principio era cuando hice esto fue que yo no entendía por qué me replicaba y las banquetas eran bien pequeñas, pero era por eso, porque estaba replicando la banqueta inicial, que es una banqueta pequeña. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Esto lo tenemos acá así, ¿verdad? Y por último le agrego lo que es se le agrega el tramo final, que es el punto final. Va a partir del punto que genere esto, toda esta ecuación, ¿sí? Por eso se llama loop 01 endpoint, es decir, en este caso es el punto 120, por ejemplo. Y este y, y listo, ya se ha terminado acá lo que es todo este flujo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ya les mostré cómo quedaba todo eso en el Civil. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. Hemos llegado ya a la parte final del video, donde te invito a revisar la descripción para que puedas conseguir el enlace de descarga de los archivos de este tutorial, como también información de las redes sociales y un correo de contacto en caso de cualquier consulta. No estaba más decir que te suscribas, le des like, actives la campanita y no está de más decir que puedes dejar un comentario. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.